Dos de las más grandes preguntas en la historia de la humanidad. La primera, ¿quién es Dios? Y la segunda, ¿será que realmente podamos conocerle? Permítame decirle que como creyentes es muy importante que tengamos una perspectiva lo más bíblica y precisa posible de aquel en quien estamos creyendo. Y hoy quiero compartirle cuál es, desde el punto de vista teológico, aquel que me ha sido revelado a luz de las Sagradas Escrituras como Dios. En primer lugar, Dios es espíritu, así lo dice la palabra del Señor. Y un espíritu no es alguien que podamos ver con nuestros ojos en un plano físico. Ahora, este espíritu es lo que teológicamente se conoce como una única sustancia o único Dios. Pero este único Dios o única sustancia está formada por tres personas. La palabra de Dios nos dice que tres dan testimonio de Dios: el Padre, el Verbo, el cual es el Hijo, y el Espíritu Santo. Esta única sustancia o único Dios manifiesta lo que se conoce como su eterno poder y deidad. En otras palabras, es eterno y es divino. Manifiesta desde su esencia una serie de atributos, llámese omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, santidad y cualquier otro atributo que usted conoce del Señor, y todos ellos manifestados de manera equilibrada y perfecta en un solo ser, que una vez que entran en operación, pues dan lugar a lo que conocemos como la manifestación de la gloria de Dios. Pero la realidad es que no existe absolutamente nada que conozcamos o que podamos imaginar que pueda ni siquiera asemejarse o con que podamos comparar a Dios, porque Dios es único en su esencia, en su naturaleza, en su divinidad. No existe nada que se asemeje a Él. De hecho, permítame decirle que Isaías 40:25 dice, el Señor lo manifiesta tal cual: ¿a qué pues me haréis semejante o con qué me compararéis? Dice el Santo. Él está por encima de todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de absolutamente todo, creador de todo lo visible e invisible, y encima de ello, dueño de absolutamente todo. Ahora, la otra pregunta: ¿acaso podemos conocer a Dios? ¿Es real que podemos llegar a conocerle? Imagine que vivimos en un edificio y que en la parte superior, en el piso superior, pues tenemos un vecino y que todos los días sentimos o escuchamos sus pasos en el techo, o sea, en lo que es nuestro techo. La pregunta es, ¿el simple hecho de escuchar sus pasos es suficiente para decir yo conozco a mi vecino? No, no lo creo. Así nos pasa con Dios. La realidad es que no basta con decir yo sé que existe Dios, pero otra cosa es decir yo conozco a Dios. Porque en lugar de ser una relación, pues termina siendo una religión en los límites de la religiosidad. Y eso no ayuda para nada, no aprovecha para absolutamente nada. Ahora bien, cabe preguntarse, entonces, ¿cómo conocer al Dios invisible que habita en la luz inaccesible, que ningún hombre ha visto jamás, ni tampoco puede ver, como dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16? Mire, sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso, el Creador universal, ¿cómo podemos pensar entonces en su grandeza sin sentir vértigo, sin sentir temor? ¿Quién puede verlo y vivir?, dice su palabra. Sin embargo, a pesar de todo ello, realmente el deseo de Dios es acercarse a cada uno de nosotros, porque sencillamente nos ama. De hecho, ya Dios se acercó a nosotros por medio de Jesucristo, quien mostró la mayor prueba de humildad, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros, por medio de Él, pues tuviésemos abierto el camino a la presencia de Dios. Como único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, como nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Todo lo que Dios es, lo conocemos por medio de su santa palabra y brilla en la persona de Jesucristo. Y esto ha sido puesto a nuestra disposición por medio de la Biblia. Y es allí, en la santa palabra de Dios, donde vemos reflejado en la persona de Jesucristo el eterno poder y deidad de Dios, lo cual llega a nosotros expresando su misericordia, su gracia, su amor, su sabiduría y aún más, que solo Cristo salva. La pregunta sería: ¿ya usted recibió a Jesús como su único Señor y Salvador? Si aún no lo ha hecho, hoy es el día, este es el momento. Venga al Señor, confiese sus pecados, arrepiéntase de ellos y pida a Jesucristo que sea su único Señor y Salvador. Y créame, será su mejor decisión. Usted lo está escuchando aquí. Esto es Lente Bíblico. Que Dios le bendiga.